Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que sin duda va a generar conversación y quizás hasta un poco de sorpresa. Como habrán visto en el título, hoy vamos a desgranar la respuesta de Kerem Bürsin Ercel, un mensaje que, según los titulares, está causando un verdadero impacto. Sí, están escuchando bien. A veces las interacciones entre figuras públicas, especialmente cuando se trata de temas personales o se especula sobre ellas, tienen una forma de capturar nuestra atención y de llevarnos a preguntarnos qué está pasando realmente detrás de las cámaras o de las publicaciones en redes sociales. Y en este caso el nombre de Kerem Bürsin y Gamze Ercel juntos, sumado a la idea de un mensaje impactante, es un cóctel explosivo para el mundo del entretenimiento y para todos nosotros, los que seguimos de cerca sus carreras y sus vidas. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar lo que se ha dicho, lo que se ha interpretado y sobre todo, a entender por qué este intercambio, o esta respuesta en particular, está resonando tanto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial, denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más candente, lo más interesante y lo más discutido del mundo del espectáculo y mucho más. No se arrepentirán, se los prometo. Ahora sí, entremos de lleno en materia. El mundo del espectáculo turco, como saben, es un hervidero de noticias, rumores y, por supuesto, relaciones que capturan la imaginación del público. Kerem Bürsin y Gamze Ercel son dos nombres que, sin duda, suenan mucho en este ámbito. Ambos son talentosos actores con una base de seguidores enorme y fiel, y es natural que cualquier interacción entre ellos, especialmente si se presta a interpretaciones, genere un gran revuelo. El titular que nos ocupa hoy nos habla de una respuesta de Kerem Bürsin a Gamze Ercel, calificada de impactante. Y aquí es donde empieza la intriga. ¿Qué tipo de mensaje podría ser tan impactante? ¿Se trata de algo profesional, personal, una reconciliación, una desvinculación, una aclaración sobre algo que se rumoreaba? Las posibilidades son infinitas y créanme, las redes sociales y los medios han estado echando humo intentando descifrarlo. Para entender la magnitud de este supuesto impacto, tenemos que retroceder un poco. Kerem Bürsin y Gamze Ercel tienen una historia juntos, una que el público ha seguido con mucho interés. Sus proyectos profesionales, sus apariciones públicas, e incluso sus vidas privadas, han sido objeto de escrutinio y de atención constante. Cuando hay una relación, ya sea de amistad, profesional o amorosa, que ha sido tan pública, cualquier movimiento o declaración que se salga de lo común adquiere una relevancia especial. Y cuando hablamos de un mensaje impactante, estamos hablando de algo que rompe con la rutina, que genera sorpresa, que obliga a una reflexión o a un cambio de perspectiva. Ahora, ¿cuál es la naturaleza exacta de este mensaje y de la respuesta? Los detalles son clave. Según lo que se ha reportado y comentado, y aquí es donde tenemos que hacer nuestro trabajo de investigación y análisis, la situación gira en torno a. Imaginen que Gamze Ercel, por ejemplo, comparte algo en sus redes sociales, algo que podría ser interpretado como un guiño, una indirecta, o incluso una declaración abierta sobre algún aspecto de su relación pasada o presente con Kerem. Inmediatamente la atención se dirige a Kerem. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Mantendrá el silencio, responderá de forma ambigua, o dará una respuesta directa y contundente? Y aquí es donde entra el impacto. Un mensaje puede ser impactante por muchas razones. Puede ser impactante por su sinceridad brutal, por su honestidad, por la forma en que desmiente rumores, por la forma en que aclara malentendidos, o incluso por la forma en que cierra capítulos. En el mundo de las celebridades, donde cada palabra puede ser analizada hasta el infinito, una respuesta directa y sin tapujos puede ser liberadora para el artista y, al mismo tiempo, generar un torbellino de reacciones en el público y en los medios. A menudo se espera que las figuras públicas se mantengan en un cierto nivel de ambigüedad o de control de su imagen. Cuando alguien decide ser radicalmente honesto, especialmente si eso implica hablar sobre temas delicados como relaciones pasadas o conflictos, el impacto es inevitable. Piensen en las implicaciones. Si Kerem Bürsin ha respondido de una manera que deja poco lugar a dudas sobre sus sentimientos o sus intenciones respecto a Gamze Ercel, esto puede tener repercusiones en cómo se percibe su relación actual, ya sea de amistad o de otra índole. También puede influir en la percepción pública de ambos como individuos.
Si el mensaje de Kerem es una especie de aclaración pública sobre algún malentendido que existía, podría ser percibido como un acto de madurez y de valentía. Por otro lado, si la respuesta es más bien evasiva o diplomática, pero aún así cargada de significado, el impacto podría venir de lo que se deja de decir, de las insinuaciones, de las lecturas entre líneas que los fans más dedicados y los medios especializados siempre intentan hacer. Y aquí es donde se pone interesante el análisis. ¿Cuál es el contexto en el que se produce esta respuesta? ¿Han estado circulando rumores específicos sobre ellos? ¿Se les ha visto juntos recientemente? ¿Han habido declaraciones anteriores de Gamze Erzel que Kerem sienta la necesidad de aclarar? El contexto lo es todo. Sin el contexto adecuado, un mensaje puede ser malinterpretado o su verdadero significado puede pasar desapercibido. Por eso es importante que como espectadores y como analistas, intentemos recopilar toda la información disponible para formarnos una opinión bien fundamentada. Hablemos de los detalles de esta respuesta. Según el mensaje de Kerem Bürsin se caracteriza por ser. Por ejemplo, si la respuesta de Kerem ha sido algo como, aprecio mucho a Gamze como persona y como colega, pero nuestras vidas han tomado caminos diferentes y deseo lo mejor para ella en su camino. No hay rencores ni resentimientos, solo gratitud por los momentos compartidos y un enfoque en el presente y futuro. Este tipo de declaración, si bien es respetuosa y madura, cierra definitivamente la puerta a cualquier especulación sobre una posible reconciliación romántica y marca un punto final a esa etapa de su vida. El impacto aquí podría venir de la confirmación definitiva de que no hay planes de volver, algo que muchos seguidores esperaban o fantaseaban. O imaginen otro escenario. Si Gamze hace una publicación que insinúa algo sobre su relación pasada, y Kerem responde con un simple «me alegra que te sientas así». Los recuerdos son importantes, el impacto podría ser la sutileza de su respuesta. No niega nada, pero tampoco afirma nada. Deja que la interpretación fluya. Y en el mundo de las redes sociales, la ambigüedad a menudo genera más conversación y más especulación que una declaración categórica. El público se convierte en un detective tratando de desentrañar el significado oculto detrás de esas pocas palabras. Y esto es lo que hace tan fascinante el seguimiento de la vida de estas celebridades. Su mundo, aunque parezca lejano, a menudo resuena con nuestras propias experiencias de relaciones, de amistades, de cómo navegamos por las interacciones humanas. Cuando una figura pública como Kerem Bürsin se dirige a otra como Gamze Erzel, y lo hace de una manera que se etiqueta como impactante, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias formas de comunicarnos, sobre la importancia de la claridad, de la honestidad, y sobre cómo nuestras palabras, incluso las más sencillas, pueden tener un eco profundo. Profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de este impacto. Podría ser que la respuesta de Kerem haya sido inesperada. Quizás se esperaban una reacción diferente, más pasiva, o tal vez más confrontacional. La sorpresa es un componente clave del impacto. Cuando algo rompe nuestras expectativas, tiende a captar nuestra atención de una manera más intensa. También podría ser que la respuesta haya tocado una fibra sensible en el público, ya sea porque resuena con sus propias experiencias, o porque desafía ciertas percepciones que tenían sobre los involucrados. Otra posible razón del impacto es la forma en que esta respuesta podría redefinir la narrativa que rodeaba a Kerem Bürsin y Gamze Erzel. Si antes había especulaciones sobre una reconciliación o sobre una tensión no resuelta, una respuesta clara y contundente por parte de Kerem puede disipar esas dudas y establecer una nueva línea de lo que es real y lo que no. Esto puede ser impactante para aquellos que se habían aferrado a esas especulaciones. Y no podemos olvidar el poder de las redes sociales en amplificar este tipo de eventos. Una declaración, por pequeña que sea, puede volverse viral en cuestión de minutos. Los fans analizan cada detalle, los memes empiezan a circular, y los debates en los comentarios se vuelven feroces. El impacto no es solo la declaración en sí, sino también la reacción en cadena que provoca. Ahora es importante recordar que a menudo, los titulares y las noticias que circulan en Internet pueden ser exagerados o sensacionalistas. Nuestro objetivo aquí es intentar acercarnos lo más posible a la verdad, a través de un análisis informado y equilibrado. Por eso, si bien tomamos el titular Kerem Bürsin responde a Gamze Erzel, el mensaje que impacta como punto de partida, debemos ser críticos y tratar de discernir la magnitud real de ese impacto. ¿Fue realmente algo que cambió el panorama, o fue más bien un momento significativo dentro de la comunic?
Acción entre dos figuras públicas que el público ha decidido magnificar. Sea cual sea la respuesta exacta, la realidad es que la forma en que Kerem Bürsin ha abordado este asunto, la elección de sus palabras, el momento en que lo ha hecho, todo contribuye a la percepción de su personalidad y de su forma de gestionar su vida pública y privada. Para muchos estas respuestas son una ventana a la autenticidad de las celebridades, a su capacidad para ser vulnerables o firmes cuando es necesario. Y aquí quiero invitarlos a pensar un poco. ¿Cómo creen ustedes que se debería responder en una situación así? Si ustedes fueran Kerem Bürsin, y Gamze Erzel hiciera o dijera algo que requiriera una respuesta pública, ¿cuál sería su enfoque? ¿Priorizarían la honestidad total, la diplomacia, el humor, o quizás un silencio estratégico? Reflexionar sobre estas preguntas nos ayuda a entender mejor las dinámicas de la comunicación, especialmente en el ojo público. En resumen, este supuesto mensaje impactante de Kerem Bürsin a Gamze Erzel, más allá de los detalles específicos que pueden variar o ser objeto de interpretación, nos habla de varios aspectos fascinantes. Nos muestra cómo la vida de las celebridades, incluso en sus aspectos más personales, se convierte en un tema de interés público. Nos ilustra el poder de la comunicación, tanto lo que se dice como lo que se deja de decir, y cómo las palabras pueden generar ondas expansivas en el mundo digital. Y sobre todo nos invita a la reflexión sobre la autenticidad, la madurez y la forma en que navegamos por nuestras relaciones y nuestras interacciones en un mundo cada vez más conectado. Llegando a esta parte de nuestro vídeo, espero que hayan encontrado este análisis intrigante y sobre todo, informativo. Hemos desgranado la noticia, hemos explorado los posibles matices del impacto, y hemos invitado a la reflexión. El mundo del espectáculo turco y en particular las interacciones entre figuras tan prominentes como Kerem Bürsin y Gamze Erzel, siempre nos ofrecen material para la conversación y para entender un poco mejor las complejidades de la fama y las relaciones humanas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí y para nuestro canal. Espero de verdad que la información y las reflexiones que hemos compartido hoy les hayan resultado útiles y entretenidas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su reacción al leer o escuchar sobre este mensaje? ¿Creen que fue verdaderamente impactante? ¿Tienen alguna otra interpretación de la situación? Dejen sus pensamientos, sus opiniones, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y que construyamos juntos esta comunidad. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si, como espero, han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto me indica que vamos por buen camino y me motiva a seguir creando más contenido de este tipo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema o en el mundo del espectáculo turco. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, de manera muy cordial, a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y no se perderán nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.